Y he estado meditando en estos días, ¿no es cierto?, cuando Dios bendice a su pueblo, cómo viene la bendición de Dios para nuestras vidas, para los hijos de Dios. Y me recordaba en la antigüedad cuando Dios llamó a su pueblo, ¿no? Cuando Dios formó al pueblo, porque Dios lo formó al pueblo en una nación llena de abundancia. Nosotros recordamos que Jacob, el padre de la nación judía, de los hebreos, Jacob fue un hombre que huía de su hermano, pero llegó a un lugar y trabajó 2 veces por su esposa, por la esposa que amaba. En aquellos tiempos no se podía casar la segunda si no se casaba la primera. Todos conocemos la historia de Jacob, ¿verdad? Alabado sea Cristo. Pero cuando él fue un hombre prosperado, fue un hombre lleno de bendición, porque Dios lo bendijo grandemente, pero en medio de ese contorno familiar, que no eran todos de las mismas madres, todos del mismo padre, pero no de toda la misma madre, hubo gran problema, dificultades. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Y ellos lo odiaron, porque lo odiaron al más pequeño. Odiaron. Y al más pequeño era el que recibía las revelaciones, y el más pequeño era el mimado de papá, y por eso los hijos, sus otros hermanos lo odiaban. Vamos a decir que en nuestro tiempo le decían el alcahuete de los viejos. ¿Cuánto de ustedes le mandaron cuando estaban de novio y le mandaban al más pequeño? El alcahuete, todo venía y le contaba a la mamá, al papá. Pero ese jovencito fue vendido y llegó a un lugar, y Dios lo puso en gracia en todo lugar, y él venció toda tentación, venció todo obstáculo. Y su nombre era José. Todos conocemos la historia de José. José fue un joven y cayó en gracia delante de Faraón. Fue tanto lo que Dios le dio a José, que lo puso en una gracia extraordinaria. El otro día recordábamos, ¿no?, cuando Faraón tuvo un sueño, y era un sueño que lo alertaba, un sueño que le había quitado la paz en su corazón y todo eso. Y llama a todos sus sabios, todos aquellos que eran sabios, los hechiceros, los brujos, todo lo que él tenía a su alrededor, los llamó y le dijo: bueno, quiero que ustedes me revelen el sueño que yo he tenido, que me ha quitado la paz en mi corazón, no puedo vivir. Y bueno, le dijeron: bueno, Señor, cuéntanos el sueño. Y el rey le dijo: pero yo no me acuerdo del sueño. Yo no me acuerdo del sueño. Entonces se enojó y le dijo: pero ustedes son los sabios, ustedes son los astrólogos, ustedes saben todo. Entonces le dijo: si ustedes no me revelan el sueño, los mato a todos, porque no me sirven. Y una vez uno piensa, ¿no?, está re loco. Si no se acuerda él del sueño que lo tuvo, ¿cómo lo vamos a saber nosotros? Ese debe haber sido los pensamientos de los sabios, de los astrólogos que él tenía. Y llegaba el día que los iba a pasar a todos por las armas. Y uno se acordó que había un hombre. Se acordó. Y le dijo: hay un joven, un hebreo, que su Dios, el Altísimo, le revela todo. Y le dijo: bueno, tráigamelo a ese. Y se lo traen a José. Entonces le dice José al rey, le dice: Señor, revéleme su sueño. Y dijo: ¿cómo te lo voy a revelar si no me lo acuerdo? Pero yo quiero que tú me lo reveles. Entonces José le dijo: está bien, mi señor. No recuerdo cuántos días, creo que le pidió 3 días, deme 3 días. Y que mi Señor me lo va a revelar. Y así fue.
A los 3 días viene José y le dice: Señor, esto significa el sueño. Era el sueño de las 7 vacas, de las 7 vacas flacas, de las 7 vacas gordas y después de las 7 vacas flacas. Y Dios lo puso en gracia y lo puso el rey, siendo el segundo después de él. Primero el rey y después él. Y le dijo: tienes potestad sobre toda la nación, y ve y haz granero, como tú dices, para amontonar, para cuando el tiempo de la escasez venga. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Y en el tiempo de la escasez vienen los hermanos de José a comprar, y él se revela. Y Dios le dice, José le dice a Faraón que ha venido su familia, y le cuenta, y entonces le dice: no tiene, están pasando. Entonces Dios le dice, Faraón le dice: bueno, José, ponlo a tu familia, entra, trae a tu familia a este lugar, y que yo le daré las mejores tierras para que ellos levanten y cosechen. Y así fue. Dios bendijo a José por su hermano, por su padre Jacob, y le dio los mejores lugares, que aún los mismos que estaban en ese reinado se volvieron, que se quejaron contra Faraón porque le había dado lo mejor a ellos. Pero este rey, este Faraón, un día falleció. Y el pueblo de Israel, los hijos de Jacob, los hijos de Israel, se multiplicaron y se formaron una nación. Y el nuevo rey empezó a mirar que los hijos de Dios eran muy fuertes, eran muy grandotes y se habían multiplicado. Entonces empezaron a mirarlo y empezaron a someterlos por miedo, porque decían entre ellos: no sea cosa, dice, que esto se vuelvan contra nosotros y se hagan alianza contra nuestro enemigo. Entonces hay una sola forma de poder apocarlo. Primero le vamos a dar orden a todas las parteras que maten a todos los niños varones cuando nazcan. Esa era la orden. Que todo niño varón cuando naciera fuera dado a muerte. Alabado sea Dios. Pero como Dios es fiel a su pueblo, y había hombres y mujeres fieles a Dios, entonces las parteras hebreas dice que no mataban a los niños, los apartaban y los llevaban a un lugar, los escondían. Entonces el faraón se volvió, se enojó: ¿por qué no mataban a los niños como él había dado orden? Y las mujeres se negaron. Y así fueron esclavizando al pueblo. Yo meditaba, ¿no? Un pueblo de abundancia, esclavizado. Entonces este pueblo empezó a buscar a Dios. Empezaron a clamar a Dios por la libertad. Y cuando los ancianos fueron a pedirle a Faraón que los dejara ir a adorar a Dios a cierta distancia, Faraón se volvió contra ellos y le dijo: pero eso, si tienen tiempo de adorar a su Dios, entonces tienen tiempo de trabajar. Entonces les multiplicó el trabajo que ellos hacían y le quitó las ayudas que él les daba y los sometió a la esclavitud y le exigió el doble de lo que ellos producían, y le quitó las ayudas que el pueblo, los egipcios le daban. Y le dijo: lo que hacían los egipcios, que lo hagan ellos también. Entonces empezaron a clamar
a Dios. Porque el enemigo ahora Faraón se había vuelto su enemigo y los esclavizaba porque no querían que adoraran a Dios. Y así sometieron al pueblo. Y cuando el pueblo fue sometido, empezaron a clamar a Dios. Empezaron a clamar para buscar la ayuda de Dios, para que los sacara, para que los librara de esa esclavitud, porque no era vida. Ellos tenían que trabajar casi 16, 18 horas por día. Alabado sea Dios. Cuando ellos habían entrado, estaban en abundancia. Tenían el favor de aquel gobernante que era su faraón. Y yo me recordaba, ¿no?, en los tiempos que nosotros vivimos, en el tiempo que estamos viviendo, la esclavitud de los que están sobre nuestras vidas, sobre nuestros gobernantes, cómo somete a los pueblos. Usted ve la televisión, abre la televisión, y hoy cada gobierno que entra, el que salió fue el mejor ladrón, el más grande ladrón de todo, porque no hay un gobierno que dice: nos dejaron las arcas de la nación repleta de oro y de riqueza. No, lo primero que dice: se robaron todo y estamos endeudados. ¿Y quién paga el plato roto sobre todo eso? El pueblo. Y el pueblo, en medio de ese pueblo esclavizado, que somos tanto Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, todos los países están sometidos. Estamos sometidos a las grandes corporaciones multimillonarias de los países superdesarrollados. Estamos sometidos por ciertos gobernantes. Y no le quiero hablar de la política, sino quiero hablar del pueblo que somos nosotros. Que el pueblo, nuestra nación está sometida, y todos los pueblos de nuestros alrededores están sometidos. Pero los que hemos creído en Dios, los que estamos bajo de la cobertura de Dios, los que hemos puesto nuestra fe en nuestro Dios, en el sacrificio de nuestro Cristo, no estamos esclavos. No estamos esclavos porque Cristo nos ha hecho libres. ¿Cuántos son libres en Cristo? ¿Cuántos se sienten libres en Cristo? ¿Cuántos han recibido la libertad que Cristo nos ha dado? Alabado sea Dios. A pesar de que estamos en un pueblo, estamos viviendo en un pueblo, en una nación sometida por la avaricia, por la mezquindad. Pues estamos sometidos a la depravación y a todas las cosas que el diablo está usando a todos los gobernantes, porque el que no alaba a Dios y se entrega a Dios está en las manos de aquel que gobierna este mundo, que es Satanás, el príncipe de las tinieblas. ¿Sabía que Satanás es el príncipe de las tinieblas? ¿Verdad? Que Satanás mueve al mundo, ¿verdad? Y usted me dice: no, porque Cristo lo venció. Sí, Cristo lo venció para aquellos que están en Cristo, para aquellos que hemos creído en el Señor, aquellos que hemos recibido a Dios. Entonces, bajo de esa cobertura, que es la sangre de Cristo que nos cubre delante de la presencia del Padre y nos hace santos, entonces aquellos que han sido comprados y lavados por la sangre de Cristo no estamos sometidos a los propósitos de Satanás que tiene sobre todas las naciones. Cristo lo dijo. Cristo dijo: Israel estaba sometido, cuando Cristo nació, Israel estaba sometido bajo el imperio romano, y el pueblo judío, el pueblo hebreo, estaba esperando un libertador que Dios le había prometido, que ellos creían en las Sagradas Escrituras, que iba a venir un libertador como fue David.
un hombre de guerra con mano poderosa, un hombre sabio en la guerra para liberar a su pueblo. Israel esperaba eso. Pero vino el libertador, que ellos no lo recibieron porque quería un libertador que los liberara de la esclavitud, que ellos estaban sometidos bajo los imperios romanos. Alabado sea mi Dios. Pero Cristo vino a libertar a un pueblo que estaba sometido bajo la esclavitud del pecado y bajo la esclavitud de Satanás, sometido al pecado. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces nosotros, los que hemos creído en Dios, estamos bajo la cobertura y el poder magnífico de Dios, por medio de Jesucristo, que nos dio la libertad espiritual. Porque nuestra libertad no es carnal, sino espiritual. Podemos verlo, quiero compartir con ustedes. Alabado sea el Señor. En Segundas de Corintios capítulo 10, verso 4. Alabo el nombre de Dios. Segundo de Corintios capítulo 10, verso 4, versión Reina Valera. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Alabado sea su nombre. La palabra nos enseña, de qué manera Dios nos ha dado la libertad, de qué manera Dios nos quiere ser libres, y para eso tenemos que tomar lo que Dios nos ha dado por medio de su amado Hijo Jesucristo. Pero el versículo que más quiero compartir se encuentra en Efesios capítulo 6, Reina Valera. Efesios capítulo 6 dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Verdad? Es lo que Dios nos enseña por medio de su palabra, de qué manera el mundo está sometido. Aquellos que no reciben ni recibieron a Cristo, y Dios por medio de su siervo, por medio de Pablo le escribe a la iglesia de Efesios, porque ellos se habían vuelto, se querían volver a las religiones antiguas, a la religión que había sido abolida, que ya no tenía que ser participante porque eran judíos en aquellos tiempos. Entonces Pablo le escribe a la iglesia, ¿no es cierto? Yo he tomado el versículo 2 y si ustedes leen todo, ustedes van a entender por qué Pablo les dice, él dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. En una palabra, Dios nos dice, ustedes no van a tener lucha con aquellos que pueden ver. Ustedes van a tener lucha con aquellos que ustedes no van a ver. Alabado sea Dios. Dice, sino contra principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Alabado sea su nombre.
Y usted me va a decir, pero ¿cómo vamos a pelear contra aquellos que no vemos? ¿Cómo vamos a combatir a aquellos que no vemos, pero que gobiernan a este mundo? Porque hay dos maneras de entender el Evangelio. Lo que recibimos a Cristo, entendemos que lo que no tienen a Dios, por ejemplo, nosotros que hemos recibido a Cristo, ¿qué espíritu tenemos? Nadie sabe qué espíritu tiene. El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dado de su Espíritu. Y somos hijos de Dios, entonces tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y aquellos que no tienen a Cristo, ¿qué espíritu tienen? ¿Cuál? Satánico. De Satanás. Aquellos que no tienen a Cristo siguen esclavos al pecado, y la manifestación del pecado viene por Satanás. ¿Me entiende? ¿Y Satanás cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta Dios en nosotros? Por nosotros se manifiesta en el Espíritu Santo, por Satanás se manifiesta por los espíritus satánicos, por espíritu de muerte, de destrucción, de mentira, de robo, de calumnia. Y nuestros gobernantes, si no tienen a Cristo, ¿por quién son manejados? ¿Por quién? Por el enemigo. Aquel vecino que no tiene a Cristo, ¿por quién es manejado? Aquel que te va a hacer la guerra, aquel que te va a murmurar, aquel que te va a insultar. ¿Por quién es? Por tu pariente que no tiene a Cristo. ¿Qué te va a decir? Anda a la iglesia, que sos bendecida. No. Jamás te van a decir. Te van a tratar de loca, de loco. ¿Cómo nos trataron a nosotros? Se van a apartar de ti. Porque tú le vas a querer contar, le vas a querer hablarle de lo que tú sientes, del gozo que tú sientes, de la alegría que tú sientes. Y te van a mirar y te van a decir, esta cada vez está más loca. Esta sí que le lavaron el cerebro a donde va. ¿Sabe por qué lo digo? Porque me lo dijeron, se lo dijeron a mi esposa. Mi esposa tenía un hermano que la amaba. Yo creo que era la más privilegiada de su hermano mayor. Y cuando ella fue a visitarlo, le dijo, vos sos loca. Entonces ella le quiso contar lo que Dios había hecho en ella. Y le dijeron, vos cada vez estás más loca. Entonces ella le quiso contar lo que Cristo había hecho en su interior, lo que Dios le había liberado, Dios le había sanado de su enfermedad. Le dijeron, no me hables más, porque el enemigo, aunque él la amaba, la quería ayudar, pero el enemigo, cuando le contó lo que Cristo había hecho en ella, se manifestó en contra de lo que Dios había hecho en ella. Alabado sea nuestro Dios. Entonces entendió, y cuando ella vino, se pegó la vuelta, lastimada, dolorida, porque el hermano que la amaba se había vuelto contra ella, porque no podía verla feliz y con gozo y ser libre, porque la incredulidad que había en la otra persona no aceptaba que existiera un Dios, y si existía Dios, no podía hacer milagros.
porque no creía en los milagros, creía en los curanderos y en los brujos, porque cuando ella iba y estaba enferma, la llevaba a los curanderos, a los brujos la llevaba. Él la llevaba allí. Pero cuando ella ya fue libre y Dios hizo la libertad en ella va y le cuenta: estoy sana. El que tanto deseaba que ella fuera sana, cuando ella fue y le dijo: estoy sana. Dios me sanó. Dios hizo el milagro en mí. Se levantó en ira, en enojo, porque el que estaba dentro de él, ese espíritu que lo manejaba, como maneja a muchos que no están en Cristo. La otra vez yo le contaba a ustedes, ¿quién se acuerda cuando yo dije la otra vez, cuando mi esposa empezó a ir a la iglesia? ¿Y quién se volvió? El primero que se volvió contra ella, ¿quién era? Yo. Yo no tenía a Cristo. Yo odiaba a Cristo, yo odiaba a Dios. Pero ella, cuando ella fue y le contó a las hermanas, le dijo: hermana, usted tiene que luchar ahora, porque no tenemos guerra contra sangre ni carne, sino contra las potestades de las tinieblas. Ella no se iba a volver contra mí, sino que el pastor le dijo: hermana, usted sepa que a su esposo lo gobierna el enemigo, porque él tiene odio, él tiene rencor, tiene todo eso. Él no ha recibido, Cristo no lo ha lavado, ni Cristo no lo ha guardado bajo su cobertura. Y cuando ella me hablaba de las cosas de Dios, yo me enardecía. Hasta le decía: cállate, no quiero escucharte de toda tu locura, porque vos cada vez estás más loca. Y si me seguís molestando, porque no decía esa palabra, pero no voy a decir lo que le decía. Si me seguís molestando, no te voy a dejar ir más. ¿Qué quería? Sin yo darme cuenta, yo quería que ella apocara su fe, se debilitara, cayera nuevamente. Alabado sea el nombre. Y ella iba a la pastora que le enseñaba, y ella decía: pastora, usted sigue orando, hermana, sigue orando, clame a Dios, ayune, clame a Dios, ministre a su esposo cuando esté durmiendo, ministre su cama, ministre su ropa, reprenda al enemigo. Ore al Señor. Pero ella le decía: hermana, si está su esposa, vaya al baño y ore ahí adentro, Dios la va a escuchar en el lugar que usted se encuentre. Alabado sea Dios. Y por su clamor, porque ella ayunaba en oculta, ¿no es cierto? Porque no me iba a decir: estoy ayunando para que vos te conviertas al Señor. Entonces ella lo hacía en oculto. Total, yo trabajaba de la mañana temprano hasta las 2 o 1 o 2 de la tarde. Entonces ella podía recibir el consejo de ayunar, de orar, de ministrar cuando yo no estaba. Y siga clamando a Dios, porque ese se va a convertir al Señor, le decían las hermanas. Y un día me tuve que entregar al Señor. Pero voy a esto. Ella entendió que no era contra mí, sino lo que había dentro de mí. Ella tenía que pelear lo que había dentro de mí, para que Dios pudiera obrar en mí, para que Dios llegara a mi corazón y yo me entregara a Él. Ahora, ¿cuáles son las armas que Dios nos ha dado? Si seguimos leyendo allí, el verso 13 dice: por tanto, toma todas las armaduras de Dios para poder resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estad firme. Dios nos ha dado armas. Dios nos ha dado armas. ¿Cuántos usan las armas de Dios?
Nadie. Dos. 1, 2. ¿O usted es de esos hijos de Dios que dice, no, Dios sabe, Dios me va a liberar, Dios me va a sacar, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer aquello? Te voy a dar una mala noticia. Dios no va a hacer nada. Dios no va a libertar a tu padre, ni a tu madre, ni a tu hijo, ni a tu hija. ¿Sabe por qué? Porque el poder de Cristo está en nosotros. El poder de Cristo está en nosotros. ¿Usted sabía que el poder de Dios está en usted? Si el poder de Dios está en usted, entonces ¿para qué usted que necesita a Cristo? ¿Para qué lo necesita? Porque Cristo quiere que nosotros usemos lo que Él nos ha dado. ¿Sabe por qué Cristo quiere que usted use las armas? Porque Dios a veces quiere que nosotros nos desarrollemos. A ver, ¿cuántos papá, mamá han mandado a sus hijos al colegio? Nadie ha mandado a su hijo al colegio. ¿No tienen hijos? ¿Y qué hace usted cuando su hijo trae un cerito? Usted lo quiere reventar, ¿verdad? Bueno, no viene más cero, ahora no se pone el más cero, no, yo estoy hablando de mi época. En mi época eran todos 3, no había otra calificación. Yo nunca había otra calificación, así que para mí no existía más que el 3. De 3 para abajo. Para arriba, nunca. Bueno, cuando vienen las calificaciones y usted ve que su hijo, y no entiende, y usted tiene paciencia y empieza a ayudarle para que entienda, y si no entiende lo manda a particular porque usted se está preocupando, porque su hijo, usted quiere que sea un hijo, no, a lo mejor no un hijo de 10, sino un hijo de 6, aunque sea. Me conformo con uno que tenga de 6 o 7. Y a veces le dicen los padres, pero yo sé que este cabezón es para 10, y entonces usted le exige 10, pero él no se preocupa y le va a traer creo que un 6.50 ya pasa más arriba, ¿no? Con un 7. Y trae el 7 y dice, bueno mamá, mira, me saqué un 7, y usted lo quiere reventar porque quiere un 10, y él dijo, bueno, pero un 7. Dios es lo mismo. Dios quiere que nosotros seamos hijos que aunque sea tengamos un 3. Porque cuando tenemos un 3 en la presencia de Dios, entonces dice, Dios ha entendido y ahora vaya al 4 y después vaya al 5. Porque ha tomado las armas que yo le he dado, ha tomado lo que yo le he brindado. ¿Usted nunca leyó que Dios le entregó su poder? Nunca lo leyó, nunca lo entendió. Hechos capítulo 2, verso, bueno, no me acuerdo del momento el verso, pero si usted lee el capítulo 2, dice Dios, cuando fuera derramado el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis, ¿qué cosa? La factura de la luz, la factura del agua, la factura de la escuela. No, dice recibiréis poder. Poder. Ahora, ¿para qué queremos el poder?
si no lo vamos a usar? ¿Para qué? Por eso yo dije que Jesucristo va a hacer cosas que tú no puedas hacer. Pero hay cosas que tú puedes hacerlo y Dios no lo va a hacer. Había una oportunidad, un hermano que estaba orando al Señor en un tiempo de clamor, estaba clamando a Dios y dice que sentía la presencia de Dios y en una de esas, dice, en una visión lo ve al Señor delante de él. Y él se gozaba porque veía a Dios y lo veía y tenía ahora abierto sus ojos y lo veía al Señor allí. Y él clamaba al Señor y estaba lleno de gozo. Y dice que de pronto empieza Satanás a aparecerse delante de él. E iba tapando la figura del Señor. Y él se empezó a asustar y empezó a clamar a Jesús. Y le decía: Señor, saca a Satanás. Y Satanás tomaba y él clamaba a Dios y Satanás estaba allí y se le reía. Y entonces empezó a clamar y el Espíritu Santo le dijo: Jesús no va a hacer nada por ti. Entonces él se dio cuenta y empezó a reprenderlo. Y empezó a reprenderlo a Satanás en el nombre de Jesucristo. Y lo empezó a reprender y más lo reprendía y más Satanás iba desapareciendo hasta que desapareció. Y le dijo el Espíritu Santo: el Señor me dijo, hasta que tú no lo reprendieras, Él no ibas a reprenderlo ni a sacarlo, porque Él te dio poder y autoridad sobre toda potestad de las tinieblas. ¿Entiende? Él nos dio poder para reprender toda potestad de las tinieblas, porque somos los hijos de Dios. Por eso dije que Jesús no va a hacer nada por ti, porque el poder ya está en ti. Jesús nos dio la salvación y nos dio de su poder y nos envió su Espíritu Santo para que esté en nosotros, y Dios quiere que tú lo desarrolles en tu vida. Alabado sea el Señor, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra las potestades de las tinieblas. Y la potestad de las tinieblas gobierna sobre aquellos que no tienen a Jesucristo en su corazón. Y por eso el pueblo, nuestra nación, está sometida a la esclavitud. Y hay pueblo de Dios que se somete con el mismo pueblo de Satanás, se deja someter. A su nombre. Todo principado y toda potestad está debajo de los pies de la iglesia. ¿Usted sabía eso? Jesús dijo: toda potestad me es dada, dijo, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Jesucristo nos dice: yo tengo potestades y ustedes tienen potestades, porque ustedes son mi iglesia y yo les he dado a ustedes el poder. Yo les he dado el poder de hollar serpiente, de cerrar la boca a los leones. Él nos dio la potestad, nos dio el poder. Y una de las cosas que Dios hace son las pruebas. Volvemos al colegio. ¿Qué hace usted cuando dice, viene mamá, viene el niño, la niña dice, mamá, mañana tengo prueba? O el martes que viene tengo prueba. ¿Y cómo estás? Y no sé si la voy a pasar.
¿Y usted qué hace? Y te vas a tener que ir a alguien que te ayude y usted va a pagar a una persona particular para que le refuerce en ese momento las materias que no entendió o está floja, entonces que la refuerce y para que entienda más. Porque si usted se está preocupando, Dios hace lo mismo. Pero el que nos da la prueba es Él. Y nuestro ayudador es el Espíritu Santo. Entonces Dios nos mete en prueba. ¿Para qué? Para ver si hemos entendido que tenemos poder. Porque viene Satanás y le dice: Señor, lo he visto a Johnny que anda de 10 contigo. Clama a ti. Ahora, ¿será sincero? ¿Tendrá la fuerza o no tendrá la fuerza? Como Job vio cuando Satanás le dijo: no en vano te alaba y te ensalta, también tiene todo, mira todo lo que tiene. Cuando Pedro le dijo al Señor: Señor, hasta la muerte te voy a seguir. Y el Señor le dijo: Pedro, sí, mi Señor, Satanás me pidió para zarandearte. Pero no te hagas problema, que yo voy a clamar al Padre para que no te falten fuerza para vencer. No le dijo: Pedro, yo voy a ir, lo voy a reprender a Satanás. No, le dijo: yo voy a clamar al Padre para que a vos no te falten fuerza para vencer. Así que como que el Señor le dijo: bueno, Pedro, te voy a querer ver en esta ahora, si sos capaz de seguirme hasta la muerte, sos capaz de dar tu vida por mí. Y cuando lo llevaron al Señor, lo llevaron a la cárcel y él estaba ahí calentándose porque hacía frío en medio de una fogata, y entonces había algunos que le dijeron: pero ese también andaba con aquel. Y él le dijo: no, yo a ese no lo conozco. Él se creía fuerte, pero su flaqueza estaba dentro de él aún. Y él le dijo: Señor, te voy a seguir hasta la muerte. Y él de palabra estaba dispuesto a seguirlo hasta la muerte, pero en los hechos, en el momento que tenía que enfrentar esto, no tenía la fuerza suficiente. Y muchas veces nos pasa a nosotros. Muchas veces nos pasa a nosotros. ¿O no te pasa? Cuando no estás de acuerdo, porque a veces el matrimonio, voy a tocar el matrimonio porque hace 50 años que estoy casado con mi esposa. Ella me mira y me hace, así que voy a tratar de hablar lo mejor posible. Pero 50 años no fueron caminos hermosos ni deliciosos. Fueron momentos de discusión, momentos de desacuerdo, momentos de angustia, de llanto, de desesperación. Pero habíamos entendido el propósito de Dios, y todo lo que a nosotros nos acontecía, si no íbamos juntos delante de la presencia de Dios, las cosas iban en peor. Cuando llegó el tiempo de la escasez, tiempo de escasez, cuando hay que comprar la vestimenta, el calzado a los hijos, y no ahí está el dinero, y usted está ahí: pero si Dios me dijo que me iba a bendecir, que Dios iba a abrir puertas, que Dios iba a hacer esto, que Dios iba a hacer aquello.
Pero también nos recordamos que no tenemos lucha ni contra carne ni contra principados. Nuestra lucha es contra los principados de las tinieblas, que gobiernan, dice, que gobiernan este mundo, que gobiernan este siglo. Que gobierna a veces tu casa, gobierna todo lo que tú estás a tu alrededor, lo gobierna. Y tú tienes que pelearlo. Y la prueba te enseña que tienes que crecer y buscar más de Dios. La primera victoria de mi esposa fue cuando yo empecé a ir a la iglesia. Contenta mi esposa, contenta con los hermanos. Vino el corazón duro ese, el blasfemo, el endemoniado. Porque así, hermano, mucho nos da risa, sí, pero yo no me manifestaba nada, pero tenía odio, tenía rencor, tenía todo lo que Satanás pone en los corazones de aquellos que no hemos creído en Cristo. Yo en ese tiempo no creía en Cristo, odiaba a Dios, no me hablaran de Dios. ¿Quién me gobernaba? Yo me recuerdo cuando mi esposa dijo: ay, Señor me sanó, ay, qué lindo, Dios me libró de todo. Y bueno, sí, está bien. Y cuando vino a la casa, empezó ella a la iglesia, ¿no? Y le empezaron a adoctrinar y quisieron que, dice, y hay que sacar todos los santos, todas las estatuas, todo eso. Y cuando nos casamos, no me recuerdo quién nos había regalado un rosario. No sé si alguno lo ha visto alguna vez, un rosario que era una cosa grandota, con una cruz, con un Cristo y todas bolitas rosas ahí. Y bueno, lo poníamos en el respaldo de la cama, atrás ahí. Ahí estaba el rosario ese, lleno de tierra, lleno de todo. Pero cuando vino mi esposa lo quiso sacar. Ay, mamita querida, que el lío se armó allí. Le dije: no me toques eso, porque eso es de Dios. Nunca lo había visto, nunca lo había. Porque lo que estaba dentro de mí quería que perdurara. ¿Entiende? Y mi esposa que siguió luchando, lo dejó ahí. Lo dejó ahí. Cuando yo me entregué a Cristo, mis hijos contentos, porque ese rosario que tenía todas las bolitas, la agarraron, lo rompieron y jugaban a las bolitas después. Resultó ser un juguete para mis hijos. Alabado sea el Señor. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. ¿Cuántos de ustedes tienen dificultades? Gloria a Dios por la pastora que tiene dificultades. ¿Cuántos tienen tribulación en su corazón? ¿Cuántos tienen amargura? ¿Tristeza? ¿Desánimo? Hay una cosa que nosotros tenemos que entenderlo. Cristo nos limpió con la sangre. Nos hizo santos delante de la presencia de Dios con su sangre. A la vista de nuestro Padre Celestial, Santo y Divino, somos santos. Por la sangre de Cristo y porque estamos en Cristo. Pero aún estamos en la carne. Una carne enviciada al pecado, que a veces se vuelve contra nosotros mismos. Pensamientos que a veces no podemos controlar. Hay dos cosas que no podemos controlar los hijos de Dios cuando nos entregamos al Señor. Dos cosas: la lengua y los pensamientos.
No lo podemos cambiar, no lo podemos frenar, sino viene un poder sobrenatural sobre nuestras vidas. Santiago dijo, la lengua, un miembro pequeño que puede encender a un bosque. Dice, las bestias se pueden dominar, las naves se pueden dominar, pero la lengua no, si no tenemos el poder de Dios. Y cuando nosotros estamos enojados, la lengua lastima, hiere y mata. Los pensamientos te apocan. Los pensamientos te hacen desistir de la presencia de Dios. Los pensamientos te flaquean delante de la presencia de Dios. Esto es lo que está acá adentro. Hasta te saca de la presencia de Dios. Te saca del camino de Dios. Por eso Cristo dijo, renovaos el espíritu de vuestra mente. Y cuando el apóstol Pablo le enseña a los Gálatas, le enseña las armaduras de Dios, le dice, usa el yelmo de la salvación. ¿Qué es lo que es el yelmo? En la antigüedad era un casco que se ponían, vio los romanos que ponían esas cosas con una escoba aquí arriba así. Casco. En el ejército usan casco para protegerlo primero la cabeza. ¿Por qué? Porque si le metían un balazo en la cabeza o un flechazo en la cabeza no había salvación. A lo mejor con otra cosa que estaba en el cuerpo podían salvarse. ¿Por qué hay que ponerse el yelmo de la salvación? Porque es lo primero que tenemos que proteger, son nuestros pensamientos. Cuando Dios dice, amamos a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro espíritu. Cuando Dios dice de la manera que tenemos que amarle es con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro espíritu. ¿Por qué la mente ha puesto el Señor? Porque aquí dentro se maquina lo bueno o lo malo. Nuestra mente maquina odio, rencor si no está Cristo. Cuando nuestra mente está en Cristo, entonces queremos que la iglesia prospere, que la iglesia haga esto, queremos que todo el mundo conozca el Evangelio. Pensamos, tratamos, hacemos muchas cosas. Disponemos tiempo, acomodamos todo con nuestros pensamientos para servirle al Señor. Pero cuando nuestra mente está atribulada, cuando nuestra mente no trabaja bien con la ayuda del Espíritu Santo, entonces decimos, oye, ahora ¿con qué pago esto? ¿Con qué pago aquello? ¿Ahora con qué hago esto? Porque nos cuesta entender, porque aún estamos en la carne, todavía estamos en la carne. La carne es el principal enemigo de nuestra alma. Muchas veces creemos que muchas veces alabamos al diablo en vez de alabar a Dios. ¿Cuántas veces alabaron al diablo? No, pastor, ¿cómo voy a alabar al diablo? Yo alabo a Dios. Perfecto. ¿Sabe cuando alabamos al diablo? Cuando decimos, este diablo desgraciado, mírame lo que me ha hecho. El diablo, si está Cristo en ti, no tiene potestad sobre ti, no tiene poder, no puede tocarte. No puede tocarte el enemigo. Si no se lo autoriza Dios, o te has ido de la presencia de Dios, te has salido de la cobertura de Dios.
¿Y quién nos puede sacar de la presencia de Dios? Nuestra mente, nuestros pensamientos negativos. Pensamientos que decimos, Dios no me va a ayudar. Dios se olvidó de mí. A veces ni pensamos en Dios. Entonces nuestra mente se apoca. Nuestra mente nos somete. Alabado sea Cristo. Quiero compartir otro versículo y con esto termino, que se encuentra en Apocalipsis. Apocalipsis 3. Capítulo 10. La recompensa. La recompensa de lo que hemos tomado de la palabra de Dios, del poder de Dios. La recompensa de lo que hemos estado firme, dice, por cuanto has guardado la palabra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de las pruebas que ha de venir sobre el mundo entero, para aprobar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en mi templo, en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Al que venciere. Y nosotros, dice la palabra, que somos más que vencedores. Nosotros somos más que vencedores, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. ¿Tú estás en prueba? Sí. Clama a Dios, porque Dios te ha puesto en ese lugar, en ese punto, para que clames a Él, para que ruegues a Él, para que no te desanimes. ¿Tenés guerra en tu casa? ¿Tenés aquel que te hace la guerra? No lo mires que es un marido desagradecido, un esposo. Mira lo que está dentro de él. No lo confrontes con la palabra. Confróntalo con el poder de Dios. ¿Tiene hijos rebeldes? No lo confronte con un cinto, ni con una vara. Confróntalo con el poder de Dios que está dentro de ti. Está dentro de ti. Con ese poder, porque es el poder más grande. Es el poder que lo vas a vencer. Es el poder que Cristo te ha dado. Señor, dame la autoridad. Señor, dame fuerza. Señor, dame discernimiento. Señor, dame fuerza para reprender lo que hay dentro de mi hijo o de mi hija. Dame poder, Señor. O mejor dicho, dame fuerza para vencerlos. Y la fuerza viene por el Espíritu Santo, y la revelación viene por el Espíritu Santo, y la autoridad viene por el Espíritu Santo. Y tú lo vas a reprender. No le vas a decir diablo y le vas a poner la mano encima, porque no haz como mi esposa. Y como hemos enseñado a muchos, repréndelo. Cuando él no está, le reprende, espíritu de pelea.
Vio que muchas veces viene el esposo, el hijo, la hija, no sé quién viene, siempre viene y entonces, ¿qué le picó a este? Está enojado y siempre buscando pelea, contienda. Y nomás le dice: te reprendo, Satanás, en el nombre de Cristo. Sal de allí. Sal de allí. Y Satanás te va a escuchar. ¿Por qué? Porque en el nombre de Cristo todo se detiene. En el nombre de Cristo todo tiene que huir. Usted tiene que decir: en el nombre de Jesucristo. Y los demonios conocen a Jesucristo. Y no va a ser por tu santidad, y no va a ser por tu gran manera de orar. No va a ser por el nombre de Jesucristo. Porque en el nombre de Jesucristo todo se sujeta. Todo se sujeta. Todo lo que hay dentro de tu hogar, dentro de tus hijos, dentro de tu esposo, dentro de tu padre, dentro de tu madre, todo se sujeta en el nombre de Jesucristo. Alabado sea su glorioso nombre. Ponte sobre tus pies y démosle gracias al Señor, porque su amor y su misericordia es inmensa y quiere hablarnos cada día del poder que está dentro nuestro, del poder que hay dentro de ti. No tengas miedo, no tengas temor. ¿Tienes el poder del Espíritu Santo? ¿Hablas en lengua? Sí, pastor, hablo. No, mira, la señal de que tú hables en lengua, o mejor dicho, lo que tú hables en lengua, es señal que el Espíritu Santo está sobre ti. Pero la señal de la unción del Espíritu Santo que está dentro de ti, cuando tú tienes victoria en todo lo que de todos los obstáculos que se ponen en tu camino. Todo. Padre, te damos la gloria a ti, porque tú eres nuestro Dios. Tú nos enseñas, Señor. Tú nos enseñas el poder que nos ha dado, el poder que ha venido sobre nuestras vidas. Tú nos enseñas, Señor, que no tenemos pelea contra carne ni sangre, sino contra los principados de las tinieblas, sobre todo opositor, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, llénanos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a recibir grandemente el Espíritu Santo. Ayúdanos a buscar al Espíritu Santo. Señor, ayúdame a doblegarme ante la presencia del Dios divino. Ayúdame a buscar, Señor. Ayúdame. Porque necesito, Señor, vencer. Ayúdame, Señor, a entender y a buscar de tu presencia, Espíritu Santo. Lléname con tu presencia, poderoso Espíritu de Dios. Ministrame en esta hora, Espíritu Santo. Ministrame desde la mollera a la planta de mis pies, Señor. Espíritu de Dios, estoy aquí, en tu casa. He venido a buscar de ti la fuerza sobrenatural que tú derramas sobre esta casa. Yo quiero que esa unción sea derramada sobre mi vida. Espíritu de Dios, dame la fuerza sobrenatural para poder batallar contra toda potestad de las tinieblas, contra toda oposición que está en mi casa, en mi hogar, en mi trabajo, Señor. Contra toda oposición, Señor, donde yo me muevo, Señor, hay oposición, Señor, y dame la fuerza, la sabiduría, Señor, para reprender esa oposición, Señor, que el enemigo pone en mi camino. Señor, tú me has dicho en tu palabra que tú has derramado de tu paz sobre mí. La paz que tanto busco, Señor, es la paz que tú me has dado. Y si no tienes la paz, pídeselo al Señor. Dile: Señor, dame paz. Espíritu Santo, lléname con tu paz. Espíritu Santo, ministrame desde la mollera a la planta de mis pies, Señor, para tener paz en mi corazón. Trae la paz de Cristo, no la paz del mundo, Señor, la paz que viene de Cristo.
porque Él venció a Satanás. Y Él me dice: ven a mí, todo lo que estáis trabajado y cargado, que yo haré descansar. Ven a mí, dice el Señor, yo te voy a dar la paz. Ven a mí, dice el Señor, yo voy a derramar mi paz sobre ti. Oh Santo Espíritu Divino de Dios, tu pueblo, Señor, tus hijos, tus hijas, Señor. Hay corazones que están sobresaltados, Señor, y no hay paz dentro de su interior. Poderoso Espíritu de Dios, ministralos ahora. Espíritu Santo, ministra. Ministra, Señor, desde la mollera a la planta de sus pies. Tu manifestación es grande y maravillosa. Glorifícate, Dios. Venimos a buscar de ti, Señor. Buscamos la paz que tú nos das. Que haya paz en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestro espíritu. La paz genuina, la paz verdadera es la que tú me das. Gracias, Señor. Gracias, mi Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Oh glorioso Dios, alabamos y ensaltamos tu nombre, tu verdadero y divino nombre. Gracias, Señor.